Dada la ecuación diferencial y' igual a 1 más y cuadrado, nos dicen primero A, verifique si y igual a tangente de x más c es una familia de soluciones de un parámetro para la ecuación diferencial. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer ante ese ejercicio? Como nos dicen que verifique si y es una solución, o sea, esta expresión es solución de esta ecuación diferencial, entonces nosotros debemos tomar a esa expresión y igual a tangente de x más c y ella se tiene que reemplazar en la ecuación diferencial. En este caso la ecuación diferencial es y' igual a 1 más y al cuadrado. Así. Bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo se reemplaza? Como en este caso tenemos una solución explícita y igual a, entonces esa y igual a es explícita porque está despejada y además dentro de la ecuación diferencial ella es la variable dependiente porque aquí dice y', la que tiene la coma es la variable dependiente, entonces podemos tomar la y reemplazarla en su correspondiente. Esta es la y, la podemos reemplazar aquí mismo donde está la y y'. A y' no la tengo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Derivar para poder hallar y' y así poderla reemplazar en este lugar. Entonces decimos, bueno, vamos a encontrar a y'. Entonces y' pues es la derivada. Entonces la derivada de tangente nos da secante al cuadrado de x más c. Listo, esa es la derivada de tangente. Y ojo, porque habría que multiplicar por la derivada interna. En este caso, la interna es su ángulo. En el caso de la x, la derivada es 1. En el caso del más c, como es una constante, su derivada es 0. Entonces podemos encontrar que y' es igual a secante al cuadrado de x más c multiplicado por 1 más 0. Y pues 1 más 0 nos da 1 y 1 multiplicado por secante cuadrado pues nos da secante cuadrado. Bien, entonces como ya tenemos la derivada, ya tenemos a y', entonces podemos decir que esta y' se puede reemplazar acá donde está y'. Entonces ahora sí podemos decir que como ya tenemos y su derivada, entonces podemos decir reemplazando. En la ecuación diferencial. Entonces decimos bien, donde está y', pues ponemos lo que vale y', que es secante cuadrado de x más c, y donde está 1 más y al cuadrado, 1 más y cambia también por su expresión, que es tangente de x más c, todo eso se eleva al cuadrado, porque aquí y se eleva al cuadrado, y como y es tangente, esa tangente se eleva al cuadrado. De la parte izquierda no tenemos nada que hacer. Aquí en la parte izquierda no tenemos nada que hacer. De la parte derecha, lo primero que tendríamos que hacer es resolver el que todo se eleva al cuadrado. Como en este caso es tangente elevado al cuadrado, pues nos va a quedar tangente al cuadrado de x más c. Ahora, nosotros podemos tomar ese 1 y sumarlo con tangente. Si nosotros conocemos las identidades trigonométricas, sabemos que 1 más tangente al cuadrado directamente es secante cuadrado. Entonces nosotros podríamos decir que directamente la respuesta se da. 1 más tangente cuadrado directamente es secante cuadrado de x más c. Ahora, supongamos que nosotros no nos sabemos esa identidad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el procedimiento alterno que nos permite llegar a la respuesta? Bueno, en ese caso el procedimiento alterno sería decir, primero tenemos la misma expresión, ¿no? Tenemos la misma igualdad. Vamos a partir de la misma igualdad, tangente al cuadrado de x más c. Listo, para lograr que la parte izquierda fuera igual a la derecha por un procedimiento alternativo, ese procedimiento alternativo sería, primero, desglosar tangente en sus funciones elementales, que vendrían siendo seno y coseno. Entonces aquí diríamos que tangente al cuadrado es seno al cuadrado de x más c dividido en coseno al cuadrado de x más c. Y ahora sumaríamos esa fracción porque la tangente se convirtió en una fracción, la sumaríamos con el 1 y eso nos va a dar, como este 1 está dividido entre 1, ahora sí podemos operar las fracciones. Recuerden que las fracciones hacen carita feliz, es este 1 multiplicado por el de abajo y este 1 multiplicado por el de arriba. Entonces, 1 multiplicado por coseno cuadrado, eso nos da coseno al cuadrado de x más c. Y por acá tenemos este 1 multiplicado por este seno cuadrado, pues eso nos va a dar más seno al cuadrado de x más c. Y en la parte de abajo diríamos que este 1 se multiplica por este coseno al cuadrado
de x más c. Y finalmente, coseno cuadrado más seno cuadrado, eso nos da 1 dividido en coseno al cuadrado de x más c. Y 1 sobre coseno cuadrado, eso directamente es la identidad o corresponde a secante al cuadrado de x más c. Eso directamente es esa expresión. Entonces, sí o sí hay que conocer cierta cantidad de identidades, pero pues al final lo importante es llegar a la igualdad. Sí, hay cosas elementales que uno se tiene que saber. Ahora la pregunta es, ¿cuáles serían esas que nos debemos saber? Complicado porque siempre hay muchos ejercicios que requieren de muchas identidades. Lo básico, por lo menos las pitagóricas, la de coseno cuadrado, seno cuadrado, tangente cuadrado, secante cuadrado, esas saber si esas identidades son elementales y son necesarias. Entonces ya tenemos dos maneras de verificar la parte A del ejercicio. O sea que diríamos que esta es la parte 7A. Vamos ahora para la parte 7B. Listo. Para el apartado 7B, ¿qué nos dice? Nos dicen, dado que f de x, y es igual a 1 más y cuadrado. Bueno, la pregunta sería, ¿de dónde sacan que f de x, y es igual a 1 más y cuadrado? Bueno, resulta que cuando yo tengo la derivada despejada, aquí tenemos y' igual a 1 más y al cuadrado, la derivada despejada, esa y' yo la puedo cambiar por f de x, y. Ese paso de hacer ese cambio, ese paso corresponde al tema de existencia de unicidad. Sí, ese paso corresponde a eso. Listo, entonces hicieron ese cambio. Luego nos hablan de la derivada parcial de f respecto a y. Efectivamente, dentro de los pasos que yo les explico de existencia de unicidad, uno de ellos es tomar la función y derivarla respecto a y, que en este caso nos va a dar 2y. Entonces, ¿qué pasa con esas dos? Que tanto la primera como la segunda son continuas en todo momento. ¿Por qué se dice que ellas dos son continuas? Porque las dos son polinomios. Entonces aquí nosotros podemos aclarar. Tanto f de x, y como la parcial de f respecto a y son continuas, pero hay que explicar el por qué. Porque son polinomios. Son polinomios. Esa es la explicación. Entonces, como las dos son continuas, eso es lo que aclara acá, son continuas en todo momento, entonces dice la región R del teorema de existencia de unicidad, el teorema de existencia de una solución única. Entonces, esa parte es un poquito difícil, un poquito enredada, ¿no? Entonces dice por acá, voy a resaltar, la región R del teorema de existencia de una solución única puede considerarse todo el plano XY. Entonces, resulta que el teorema de existencia de unicidad, este teorema del que estamos hablando aquí, este teorema de existencia de unicidad del que estamos hablando aquí, dice lo siguiente. Donde la función f y donde su derivada parcial respecto a y sean continuas, en esa región tenemos solución única. Entonces, ¿qué ocurre? Que como aquí tanto f como su derivada parcial son continuas porque son polinomios y son continuas en todo R2, entonces podemos decir como f y f sub y son continuas en R2, entonces existe solución única en R2. Eso es lo que aclara. Existe solución única en R2. Eso es lo que puntualmente aclara. Y eso es lo que dice acá. La región R del teorema de existencia de una solución única puede considerarse equivalente o considerarse igual a todo el plano R2, que fue lo que acabo de decir acá. Bien, luego nos dice, utilice la familia de soluciones del inciso A para encontrar la solución explícita.
Claro, explícita porque aquí en el inciso A, en esta parte, ya nos están dando la solución, que nosotros ya verificamos que esa Y cumple con la ecuación diferencial, o sea, esa es la solución. Y como estamos hablando de solución única, entonces podemos decir que Y igual a tangente de X más C, pues esta es la solución de la ecuación diferencial. Antes de avanzar les hago una pregunta. Se supone que esta constante, se supone que esa constante C, esa constante que tengo acá, puede ser cualquier valor. Puede ser 1, puede ser 2, 3, 1.5, puede ser pi, puede ser 0, puede ser menos 3. O sea, C puede ser cualquier valor, porque nosotros verificamos que para cualquier valor se da la igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Que ese valor C, uno podría decir, bueno, si estamos hablando de solución única, ¿por qué la C puede tener tantos valores? Eso causaría que hubieran muchas respuestas. Entonces ahí es donde se habla de solución única y se habla de familia de soluciones. Hay muchas soluciones, existen infinita cantidad de soluciones. Pero entonces, ¿por qué hablamos de solución única? Bueno, resulta que para que todas esas soluciones que tengamos se nos vuelva una solita, una solita, se necesita un punto, un lugar en específico. Porque resulta que cuando tenemos la C, esta constante C, la estoy señalando aquí, la vamos a señalar con rojo. Esperen que no me cambió. Bien, continuamos. Entonces decía que esta C puede tomar muchos valores, pero resulta que todas esas circunstancias, todas esas posibles gráficas, porque para cada valor de C pues va a haber una gráfica distinta. ¿Qué pasa con esas diferentes gráficas? Resulta que todas las gráficas no pueden pasar por todos los lugares del plano XY, porque nosotros ya aclaramos, ya se estableció que todo el plano XY, en cualquier lugar del plano XY, hay solución única. Si yo me ubico aquí, ahí hay solución única. Si yo me ubico acá, hay solución única. Pero esta C tiene que cambiar y ser un valor para que la curva pueda pasar por ahí. Y resulta que la curva que pasa por acá, esa curva no hay otra que pase por ese mismo punto. No hay otra. Solo hay una sola curva que pase por ese punto. Ahora, si yo selecciono otro punto, puede ser que sea otra curva la que pase por ese punto, o puede ser que sea esta misma. Pero para un punto en específico, solamente va a pasar una sola curva. Uy, pero esa curva está pasando por dos. Sí, claro, es que la curva tiene que pasar por infinitos porque ya está compuesta por infinitos puntos. Lo importante es que cuando usted selecciona un punto, uno solito, un solo punto, la curva pasa por, solo existe una curva que pase por ese punto que usted selecciona. La curva tiene que pasar por infinitos porque una curva está compuesta por infinitos puntos. Pero cuando usted selecciona un solo punto, a ese punto solo existe una solución. Esa es la parte de solución única. La expresión matemática solución, la que nosotros utilizamos para reemplazar en la ecuación diferencial y verificar que se dé la igualdad, pues esa expresión puede ser una familia como también puede ser una sola expresión matemática. En este caso, debido a que tiene la constante C, es una familia y por lo tanto hay infinitos miembros. Pero entonces, ¿cómo es la solución única? La C cambia para adaptarse al lugar que usted quiera. Que yo me quiero ubicar, que yo quiero analizar cuál es la solución que pasa por aquí. Entonces la C se acopla, ella misma se modifica para que así esta curva pueda pasar por acá. Entonces supongamos que este lugar es 2,3. Entonces lo que uno hace es, este es un valor en X, este es un valor en Y, viene y se reemplaza aquí el valor en X, en valor en Y, y así se puede hallar el valor de C. Y de esa manera es que la C cambia para que pueda pasar por este lugar. Entonces, dependiendo del punto que tengamos, nosotros venimos y reemplazamos en la solución para hallar la C. Eso es lo que se le conoce como un PBI, el acto de conocer esa solución que pasa por ese punto en específico.
Entonces, teniendo en cuenta esa parte, pues ya se entiende por qué, aunque nos den una familia de soluciones, nos den una expresión matemática que realmente son infinitas curvas, porque esa C causa que sean infinitas, ¿cómo se habla de solución única? Se habla de solución única porque tenemos que ubicarnos en un punto y en ese punto solo una curva va a pasar por ahí. Solo una y ninguna otra. Y aparte de que la curva pase por ese punto, también es solución de la ecuación diferencial. Entonces, esa es la característica chévere, que ante una ecuación diferencial, solo en un punto, solo pasa una solución. Entonces, ahí en esa parte, pues se tiene un poquito más de idea qué es eso de solución única, eso que nos dice el ejercicio de solución única. Bien, entonces vamos nuevamente con la lectura del ejercicio. Ahora dicen, utilice la familia de soluciones del inciso A para encontrar una solución explícita. Aquí nos están pidiendo encontrar esa solución que es única. Por lo tanto, nos tienen que dar un punto. Entonces nos dice acá. Bien, entonces continúo. Decía aquí, dice acá, utilice las soluciones del inciso A para, y por eso dice soluciones de que hay muchas, del inciso A para encontrar una solución explícita al problema de valor inicial de primer orden dado en la ecuación diferencial y la condición y de 0,0100. Entonces nos están obligando a encontrar la solución específica que pasa por el punto y de 0 igual a 0. Y dice aquí, aunque x sub 0 igual a 0 se encuentre dentro del intervalo menos 2, 2, explique por qué la solución no está definida en el intervalo. Bien, vamos primero a encontrar esa solución explícita, esa solución única que pasa por el punto y de 0 igual a 0. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Entonces para encontrar la solución única, necesitamos la ecuación diferencial y un punto. Eso es lo que necesitamos. Entonces, el punto en este caso es entonces en este caso las cosas ¿cuáles son? ¿Cuál es esa solución única? La solución única en este caso es y igual a tangente de x más e. Aunque es una solución única, como la palabra lo estamos hablando, solución única, ella en realidad, así como está escrita, son infinitas soluciones. Cuando hablamos de única es la forma de la ecuación, y igual a tangente de x más c. Entonces cuando hablamos de solución única es porque estamos asumiendo que esa c adquiere un valor específico, pero cuando tenemos un punto, y el punto en este caso es y de 0 igual a 0. Eso traduce que la x es igual a 0 y que la y también. ¿De dónde sale el x igual a 0? Sale de este primer valor. ¿De dónde sale el valor de y igual a 0? El valor de y igual a 0 sale de este valor. Así. Entonces, este valor de aquí dentro de los paréntesis es el valor de x y este valor de la parte de afuera del igual es el valor de la y. Entonces, esos dos datos vengo y los reemplazo en la solución de la ecuación diferencial. Entonces, esta y cambia por 0, la x cambia por 0 y aquí me queda 0 es igual a tangente de c. Ahora, ¿cómo despejo de esta ecuación? Bueno, de esa ecuación yo puedo pasar la tangente al otro lado como tangente inversa de 0 y si usamos la calculadora, eso nos va a dar que tangente inversa de 0 es 0. Pero ojo, ojito, resulta que esta expresión matemática en realidad no es un único valor, pueden ser muchos valores. Siempre una tangente inversa, cuando se despeja una tangente como tangente inversa, las respuestas realmente son infinitas respuestas. Pero ahí hay un detalle. Por ejemplo, cuando yo despejo, voy a inventar una ecuación. M al cuadrado es igual a 4. M es igual, si quiero despejar esa M de esa ecuación, me toca decir más o menos la raíz de 4. O sea que aquí tenemos una respuesta que es menos 2 y una respuesta que es 2 positivo. Resulta que cuando tengo una m y se eleva al cuadrado, si yo la quiero despejar, nos van a salir dos respuestas. Eso siempre ocurre. Y lo mismo ocurre en las tangentes o las funciones trigonométricas. Cuando yo las despejo, son infinitas respuestas. ¿Y por qué infinitas? ¿De dónde eso? Porque a veces uno no tiene claro esas situaciones. Resulta que cuando usted tiene seno de 0, si usted lo hace en la calculadora, eso le da 0. Si usted hace seno de pi en la calculadora, eso también le da 0. Resulta que como esto es una igualdad, observen, es una ecuación, cada una de ellas es una ecuación,
¿Qué pasa si esta función seno yo la paso al otro lado? Pues yo la paso, al igual que tangente, la pasé al otro lado como tangente inversa. Aquí el seno también lo paso al otro lado y me queda como seno inverso. Aquí queda seno inverso de 0. Aquí, si la función seno la paso al otro lado, me queda pi igual a seno inverso de 0. Entonces observen que solamente con estos dos tengo que para seno inverso de 0 me da 0 por este lado y el seno inverso de 0 por este lado me da pi. Entonces hay muchas respuestas. ¿Qué pasa? ¿Cuál de ellas yo debo elegir? La respuesta en este caso, porque aquí la calculadora me da 0, pero puede ser que sea otro valor. Entonces, en este caso, ¿cómo sabemos que tenemos que seleccionar el 0? Porque la información del ejercicio aquí dice en el intervalo -2 hasta 2. Tenemos que enfocarnos en ese intervalo. Tenemos que estar dentro de ese intervalo. Entonces, la gráfica, para que esté dentro de ese intervalo, la constante c, digamos el valor más adecuado es 0. Ese es el valor que debe tomar. Entonces, para que tenga muy presente esta situación de las inversas. Las inversas en la calculadora hay que tener mucho cuidado porque a veces dan resultados diferentes, no siempre da 0. ¿Y cómo yo sé eso? Pues debido al intervalo que estamos seleccionando, en este caso que es de -2 hasta 2, pues dentro de ese intervalo el valor que yo puedo seleccionar es el 0. Bien, entonces como ya encontramos ese valor de c, ¿qué tenemos que hacer? Este valor de c, venimos y lo reemplazamos en la solución y ahora podemos tomar esta y, traerla y decir que y es igual a tangente de x más 0. O sea que la solución que nos queda es y igual a tangente de x. Y esta sí podríamos decir que es la solución única. A esta de aquí, a esta de acá, debido a que tiene la constante, el nombre correcto, el más apropiado, el más adecuado es familia de soluciones de un parámetro, por lo que tiene una sola constante. Hay situaciones, expresiones matemáticas que tienen dos constantes, entonces es biparamétrica. Si tiene 3, triparamétrica. En este caso es de una sola constante. Entonces esta ya es la solución única. Entonces, ¿qué pasa? Que esa solución única nos dicen, ya encontramos, encuentre dentro del intervalo -2, 2. Entonces, esta solución, digamos que estaríamos hablando que está dentro del intervalo -2, 2. Pero luego nos dicen, explique por qué la solución no está definida en ese intervalo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Qué es eso de que no está definida? Resulta que aquí tratan de hacer un enredo de términos. Entonces, uno piensa que el hecho de que diga no esté definida en el intervalo es como si le estuvieran diciendo que no es solución. Entonces habría una contradicción porque al inicio nosotros demostramos que esa expresión matemática es solución. Pero aquí nos está diciendo, explique por qué la solución no está definida en ese intervalo. Entonces le están tratando de decir como que la solución no es. O sea que el A sí es, pero el B ya no es. Entonces la clave, y sobre todo porque aquí nosotros demostramos que se da la igualdad sin importar el valor de la C, sin importar cuánto valga C. Entonces siempre se da la igualdad. Entonces, porque aquí está hablando de que explique por qué la solución no está definida en ese intervalo. Ah, bueno, es que una cosa es que sea solución y otra cosa es definida en el intervalo. ¿Qué significa definida? La palabra definida, ¿cómo podemos traducirla? Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Si yo tengo y igual a x más 1 sobre x y tengo y igual a raíz de x, ¿listo? Imaginemos que, bueno, esto vamos a decir que es 1 y este 2. Imaginémonos que vamos a reemplazar la x por 0, lo vamos a hacer con una calculadora. Entonces yo digo, listo, entonces en este caso, si yo reemplazo por 0, eso me va a dar 0 más 1 sobre 0, eso me va a dar 1 sobre 0. Uy, eso es indeterminado, o sea, no sé cuánto da. Cuando algo al reemplazarse por un valor específico no se puede calcular, a eso se le llama no definido. Eso es lo que significa no definido, que al reemplazarse no podemos encontrar la respuesta. Eso es no definido. Ahora, si tenemos esta expresión, ¿qué pasa si yo reemplazo el 0? Y2 evaluado en 0, eso nos da raíz de 0, y raíz de 0 en la calculadora, lo pueden hacer perfectamente, eso da 0. Ahora, otra situación, vamos a poner una situación Y3.
de x igual a x sobre x. Supongamos que yo tengo la función x sobre x y yo quiero, oiga, x sobre x no se simplifica. Sí, esa vale 1. Y si yo tengo que y de 3 de x es igual a 1 y yo quiero evaluarla en 0, ¿será que eso me da 1? La respuesta es no, no da 1. ¿Por qué? Porque esta simplificación se puede hacer siempre, siempre y cuando la x sea distinta de 0. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no podemos decir que vale 1 porque la función es x sobre x y si la x se cambia por 0 y esta también se cambia por 0, nos queda una indeterminación. Entonces, siempre que necesitemos analizar definido, debemos tomar la función sin simplificar. Y hay que hacerlo como si fuéramos una calculadora. Simplemente reemplazamos y lo que nos dé la calculadora. Si yo en la calculadora reemplazo la x por 0 y yo pongo en la calculadora 0 sobre 0, efectivamente me va a dar indeterminado, que eso es lo mismo no definido. No definido es que no sabemos, no hemos encontrado la respuesta a esa pregunta. Entonces, no definido. Entonces, a eso se refiere aquí. Y claro, es que ahora sí se entiende qué es eso de no definido. Resulta que si hacemos la gráfica de tangente, esto lo voy a dejar aquí a un ladito, porque esto no es tan importante. Lo voy a dejar aquí a un ladito. Resulta que la gráfica de tangente, si yo quiero hacer aquí la gráfica de tangente, la gráfica de tangente es más o menos así. Esa es la gráfica de tangente de x. De hecho, lo pueden hacer ustedes en un graficador. Esa es la gráfica de tangente de x. ¿Qué pasa con esa gráfica? Que ella tiene unas asíntotas verticales. ¿Y qué pasa con esas asíntotas? Bueno, resulta que la función tangente en sí misma es una fracción. Es seno de x sobre coseno de x. Y estas asíntotas se dan debido a que la x, hay unos valores que toma la x que causan que al reemplazarse aquí en coseno de 0, pues eso dé 0. Y específicamente son si la x toma el valor de menos pi medios, si la x toma el valor de pi medios, eso causa que esos valores al reemplazarlos, coseno de menos pi medios nos da 0, coseno de pi medios eso nos da 0. Y nos quedaría que el denominador es 0. Si el denominador es 0, lo de abajo es 0, como ya lo vimos, vean, podemos decir que no está definido. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en el intervalo, bueno, entonces aquí tenemos pi medios y menos pi medios, ¿no? Nosotros sabemos que pi medios y menos pi medios, pi es aproximadamente 3,1416, 3,1. Si lo divido en 2, eso me da un poquito de más de 1.5. Yo puedo decir que eso es aproximadamente 1.5. Obviamente es una aproximación fuerte, pero pues es una aproximación, no es algo igual, ¿no? Entonces, más o menos por acá es x igual a menos 1.5 aproximado, ¿no? Y aquí es igual, bueno, perdón, aproximado a 1.5. Recuerden que es aproximado, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. Si hablamos del intervalo de menos 2 hasta 2, pues efectivamente dentro de ese intervalo hay dos lugares matemáticos, este y este, que son menos pi medios y pi medios, en donde la función, si se intenta evaluar, pues nos va a dar indeterminado. Entonces ahí es donde está clarísimo. Explique por qué la solución no está definida en el intervalo. No es que no esté definida en todo el intervalo, hay parte del intervalo donde sí está definida. Podemos observar que en medio de esos dos valores hay una gráfica muy bonita y aquí antes entre el menos 2 y el menos pi medios también hay un pedacito de gráfica y entre el pi medios y el 2 también hay otro pedacito de gráfica. El problema está en dos lugares. Entonces aquí es una situación matemática muy exacta, muy precisa. Entonces, esa situación es, si yo me bañé completamente y se me ensució una mano, entonces yo qué puedo decir, ¿yo estoy limpio o estoy sucio?
Entonces yo lo que puedo decir es que no estoy limpio. Sucio, sucio, completamente sucio. No puedo decir que estoy completamente sucio, pero tampoco puedo decir que estoy completamente limpio. Entonces lo que puedo decir es que no estoy limpio o estoy parcialmente limpio. Lo mismo ocurre aquí. Matemáticamente no podemos decir que en el intervalo desde -2 hasta 2 esté definida. No podemos decir eso, porque hay dos lugares en donde está sucio, hay dos lugares donde hay unos problemitas ahí. Entonces lo que sí podemos decir es que no está definida completamente en ese intervalo. Hay dos lugarcitos, no aclaran cuántos lugares, pero hay unos lugares donde hay problema. Entonces dice no definida en todo el intervalo. Pero si nosotros habláramos del intervalo menos pi medios a pi medios, ahí sí podemos decir que está definida completamente, o desde -2 hasta menos pi medios, o de pi medios a 2. En ese intervalo de pi medios a 2, ahí sí está definida, está muy bonita la gráfica. Pero intervalos abiertos, no cerrados, porque recuerden que el pi medios no lo podemos tomar, ni el menos pi medios se puede tomar. Entonces, esa es la aclaración. Entonces, aquí explique por qué la solución no está definida en el intervalo. Ah, bueno, pues aquí es muy sencillo. No está definida. No está definida porque si x es igual a más o menos pi medios, genera indeterminación y por lo tanto genera que no esté definida. Esa es la situación. Entonces, nosotros ahí ya lo aclaramos. Encuentre dentro del intervalo y explique por qué la solución no está definida. No está definida porque en menos pi medios y pi medios pues presenta indeterminación. Ya explicamos por qué no está definida. Luego nos dice el apartado C. Determine el intervalo de definición y más amplio para la solución del problema de valor inicial del inciso B. Entonces, ese intervalo de definición es encuentre un intervalo en donde la solución sí esté definida. Entonces, el problema es que hay que buscar el más grande. Y como nos dicen, para la solución del inciso B, o sea, debe contener al punto 0,0. Porque nosotros ya nos dimos cuenta que pues la gráfica de tangente son muchos pedazos, son infinitos pedazos, porque una gráfica pues puede ser infinita, ¿no? El problema es que hay más pedazos, pero nos dicen el intervalo, primero el más grande y que contenga la solución anterior. Observen que esta gráfica de color azul, es solución, ella es solución, pero no pasa por el punto 0,0, por el punto y de 0 igual a 0. Entonces debemos seleccionar la gráfica que pase específicamente por ese punto y de 0,0. Entonces diríamos que aquí hay que señalar el punto. Aquí entonces yo podría decir que la gráfica es de color azul. Hago el punto de color azul. Aquí lo tengo señalado. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está bien grande ese punto gordo, que es el punto y de 0,0. Y entonces podríamos decir que para el apartado C, entonces aquí diríamos que para el apartado 7C, entonces el intervalo y, entonces haciendo un análisis de lo anterior, entonces digo, bueno, esta gráfica me tocaría borrarla porque el objetivo es que esté definida en ese intervalo. Y un intervalo, cuando hablamos de intervalo de definición de una solución de una ecuación diferencial, no puede dejarse por pedazos, porque causaría discontinuidad, observen, discontinuidad, y ya no podríamos hablar de ecuación diferencial, porque si es discontinua, entonces la derivada no existe. Recuerden que la ecuación diferencial decía y' igual a 1 más y al cuadrado. Si nosotros tomáramos todo este intervalo, este lugar se causaría una situación de indefinida, por lo tanto sería discontinuo y por lo tanto no existe la derivada. Y si no existe la derivada, ese término no existe y entonces no tendríamos ecuación diferencial. Por eso es que es tan importante que ese intervalo
la función sea continua, sea diferenciable, esté definida, tenga todas las características para que tanto y como su derivada existan y así se pueda reemplazar todo en la ecuación diferencial. Entonces, por eso es tan importante que todas esas características que se dieron en cálculo 1 se tengan claras para que así podamos entender lo que nos están preguntando, porque no es lo mismo a indefinida, no definida, a que sea solución de la ecuación diferencial. Comienzan a chocar los términos porque no tenemos claridad de qué significa cada uno de ellos. Entonces aquí, como necesitamos que tanto y como su derivada existan, necesitamos que la gráfica sea continua. No podemos utilizar tan grande el intervalo porque aquí hay una discontinuidad debido a que es indefinida. Entonces por eso decimos que esta gráfica tendríamos que borrarla y por lo tanto el intervalo sería cerrado o abierto. Sería abierto, ¿no? Sería desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces ese sería el intervalo i para que la solución, por eso hablo de solución de la ecuación diferencial, para que la solución de la ecuación diferencial esté definida. Eso es lo importante. Entonces, una cosa es la solución y otra cosa es que esa solución pase por un punto en específico. Y aparte, otra cosa es que esté definida, porque puede ser que pase por el punto, pero qué tan grande puede ser esa gráfica, qué tan grande puede ser el intervalo en donde funcione esa gráfica. No va a funcionar todas desde menos infinito hasta infinito siempre, no, porque las gráficas tienen diferentes componentes como las fracciones, las raíces, los logaritmos, y eso causa que la gráfica no sea infinita, la gráfica puede ser pequeñita, puede ser que el intervalo así como aquí sea pequeñito. Lo importante es que hay un intervalo y para encontrar ese intervalo tenemos que ver todo lo de continuidad definida y diferenciable para que así esa gráfica no solamente se pueda graficar y ya no, simplemente que también pueda reemplazarse todo en la ecuación diferencial, porque lo que queremos es que la gráfica sea tanto solución de la ecuación diferencial como que se pueda reemplazar, porque precisamente lo que buscamos, poder reemplazar aquí. Si no se puede reemplazar aquí, pues entonces no estamos hablando de algo lógico. Tiene que poderse reemplazar para que así se pueda entender el desarrollo. Y listo, esa sería la forma de entender cada uno de esos desarrollos y de dónde se sacó la respuesta de cada uno de ellos. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.